La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial Cayún Mapache, la historia del niño de la selva lacandona, del escritor Luis Antonio Rincón García. Luis Antonio Rincón García estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas y la maestría en Gestión Comunicacional en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha publicado diversos libros dirigidos al público infantil y también algunas novelas juveniles. Con esta obra ganó el 6º Concurso Internacional Invenciones 2014 en la categoría de narrativa. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Antonio Rincón García, autor de literatura infantil y juvenil principalmente. Les envío un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y quiero agradecer la invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a su patronato por permitirme estar en la Feria Universitaria del Libro 2020. Es un honor y un gusto para mí poder presentarles en el marco de esta feria a Cayún Mapache. Cayún es uno de mis libros preferidos en el mundo. En primer lugar, porque fue el primer texto o primer escrito de largo aliento con una intención literaria dirigido al público infantil. Lo comencé a escribir allá por el 2007 y aunque tardé 3 o 4 meses tal vez elaborándolo, como un primer borrador, tardé mucho tiempo más en darle esa forma definitiva con que lo publicaría en el 2011 el Centro de Artes, Lengua y Literatura Indígena del Estado de Chiapas, lo que permitió cierta distribución local y cierto reconocimiento y aceptación en el público al que iba dirigido, al público infantil, pero también por muchos adultos. Y bueno, además digo que es mi libro preferido porque pues tal vez porque lo escribí yo, ¿no? Y entonces es un hijo literario al cual cuando lo recibí, de inmediato fui a la casa y lo coloqué en el librero junto a la Divina Comedia, al Quijote, a 100 años de soledad, a las 1001 noches, porque bueno, así como los papás ven a sus recién nacidos y piensan que ese bebé será una persona de bien y además exitosa, yo estaba convencidísimo de que Cayún eventualmente habría de convertirse en un clásico. Quise demostrarle mi fe ubicándole en ese lugar, en el lugar que le correspondía. Todavía no me ha dado ese gusto, pero creo que mi bebé sigue pequeño y solo el tiempo le hará justicia. Por otro lado, también es de mis libros preferidos, porque acá hay mucho de mí y de mis sueños como niño, como joven y como escritor. No digo como viejo, porque aunque ya no estoy tan tiernito, todavía me gusta jugar a las carreritas, a la lucha libre, y sigo imaginándome aventuras donde yo soy el héroe. Digo además que en él hay mucho de mí, porque en el entorno en que me tocó crecer en Tuxtla Gutiérrez a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, es decir, en los 70s, en aquella época, bueno, además de que también yo veía los crepúsculos arrebolados, mi ciudad quizá tenía la tercera parte del tamaño que tiene en la actualidad. Los camiones del servicio de transporte apenas llegaban a la entrada de mi colonia, ahí doblaban y se perdían en otras colonias un poquito más escondidas, pero más adentro de la ciudad. Y bueno, todo eso se ha transformado. Ahora esa misma zona por la que corríamos tras esos autobuses de distintos colores, ahora aparecen carreteras por donde circulan los colectivos a una velocidad de Fórmula 1, pitando enloquecidos para que uno se haga a un lado. Pero en aquel entonces yo tenía una especie de bosque a mi disposición. Pues la casa de mis padres estaba rodeada por árboles de chicozapote, almendros, mangos, muchos mangos, cualquier cantidad de arbustos, algunos arroyuelos, ese arroyuelo que pasaba delante de la casa de mi papá, de aguas transparentes en aquel entonces, y que en las épocas de lluvia crecía lo suficiente como para provocar espanto con sus rugidos. Es en ese lugar donde, acompañado por mi hermano, por amigos que eran vecinos, que siguen siendo amigos en la actualidad, teníamos la oportunidad de convertirnos todas las tardes en exploradores africanos,
en buscadores de tesoros, en policías y en ladrones, en arqueólogos y claro está en seres de la selva. Ahí, además de distintas especies de aves, podíamos ver, por ejemplo, ardillas, tlacuaches, varios tipos de reptiles, lagartijas, turipaches y hasta conejos silvestres. Es decir, el concepto era bastante selvático donde crecimos. Y es que en esos encuentros, en algunas ocasiones cotidianos, es que me empiezo a concebir la posibilidad de que si uno estaba en paz y se concentraba lo suficiente, podía entrar en contacto energética y mentalmente con cualquier animal silvestre que estuviera en ese bosquecillo. Estaba yo convencido de que esa era una verdad absoluta. Y eso nacía precisamente de ese contacto con la naturaleza, de esa cercanía que llegaba a sentir con mi entorno. Y además estaba dispuesto a probar mi teoría. Una tarde, delante de mi hermano y de un gran amigo, les aseguré que la siguiente vez que nos topáramos con cualquier especie de la fauna chiapaneca, yo habría de demostrarles que la comunicación telepática era posible. Creo que apenas había terminado de hacer mi juramento cuando esa tarde, delante de nosotros, pasó zigzagueando una serpiente bastante larga con franjas amarillas y negras. Todavía la recuerdo. «Ahí te hablan», me susurró con voz temblorosa mi amigo Alex. «Ve a decirle algo». Ni le respondí. Y no porque tuviera la garganta cerrada por el miedo, sino porque ya iba corriendo a mi casa, dispuesto a dejarlo de la comunicación entre faunas para otra década, o mejor aún, para el siguiente siglo. La serpiente y mis amigos todavía se ríen cada vez que recuerdan esa aventura. A pesar de ese contacto constante con la naturaleza, la verdad es que yo no tenía las habilidades suficientes para convivir con ella. Por ejemplo, nunca fui capaz de trepar a lo más alto de los árboles más grandes. Los pies se me atoraban con facilidad en las partes fangosas de la zona y en las que caía no porque no podía detectarlas a simple vista. Y rara vez, muy rara vez, tenía el chance de observar con calma a los animales que nos rodeaban, pues estos escapaban veloces al sentir mis movimientos bruscos, toscos, pesados. En cambio, y eso marcaba una gran diferencia, podía intuir en qué noches iba a escucharse una especie de concierto de sapos, con los que nos íbamos a dormir serenos, emocionados. Sabía cuándo se acercaba la época en que cantaban los sensontles, los cuales me despertaban en la madrugada con sus melodías. Me fascinaba ver el cambio diario en el color del mango madurando y muchas veces vi al fruto desprenderse de la rama. Y era capaz de tolerar sin miedo el vuelo nocturno de los murciélagos que pasaban volando muy cerca de nuestras cabezas. A la vez, yo tenía una especie de amigo imaginario. Era parecido a mí, nada más que más valiente e intrépido, con el pelo largo y muchas dudas sobre la vida y la naturaleza. Digo que era una especie de amigo imaginario porque nosotros no hablábamos en voz alta, como lo hacen los amigos imaginarios originales, sino que lo hacíamos a través de la mente. Justo como soñaba que se podía hacer con los otros animales. En algunas ocasiones presentía que era un reflejo mío. Otras veces llegué a creer que se trataba de una proyección de mis deseos, pues él podía realizar acciones que yo solo era capaz de imaginar. De lo que sí estaba convencido era que si ese ser y yo uniéramos nuestras capacidades, podíamos crear a un superhéroe, a un ser único, si no invencible, sí bastante chiapaneco, además de amigo de la naturaleza. Fue entonces cuando a mis papás se les ocurrió la idea de que yo pasaba mucho tiempo haciendo nada en las tardes. Me enviaron a la escuela de música, lo cual fue muy bueno, porque si bien nunca me hice guitarrista, hice amigos para toda la vida y conocí a quien décadas después sería mi esposa. Al fracaso musical
Siguieron las clases de inglés, de natación, de taekwondo, luego la preparatoria. Y por fin llegó el momento de que debí salir de Chiapas para irme a estudiar a la universidad. Yo crecí, el bosque de mi calle se fue cubriendo de cemento y concreto, y aquel amigo imaginario desapareció. O lo olvidé. Y el olvido es un familiar bastante cercano de la muerte. Hace unos años, por cuestiones de trabajo, debí visitar la selva lacandona. En una sola tarde vi a una pareja de tucanes en libertad, las huellas de un jaguar, las sombras de unos jabalíes entre la maleza y una cascada en la que se podía nadar sin temor a que te sorprendiera un cocodrilo hambriento. Entonces recordé a mi amigo de la infancia. En verdad, fue como si él hubiera llegado para estar junto a mí y sentarse a mi lado. Sentí vergüenza porque no pude recordar su nombre. Así de grande era el olvido. De inmediato, para enmendar el error, decidí llamarlo Cayún, igual que un niño lacandón imparable, simpatiquísimo, encantador al que había conocido en esos días. Pensé que volvería a ser mi compañero de antes, pero Cayún, mi Cayún, me dijo que él tenía muchas cosas que hacer en esos nuevos territorios que le habían tocado recorrer. También me dijo que a pesar del tiempo y las distancias geográficas, algo había escuchado de mí. Sabía que estaba empezando una carrera como escritor, que seguía enamorado de Chiapas y que soy un defensor del medio ambiente. Une todo, me pidió. Junta todo en una historia. Cuenta un poco de lo que vivimos cuando éramos niños. Lleva imágenes de la selva lacandona y también cuéntales quién soy yo. Junta todo en una historia, insistió, y llámala como me llamo aquí, Cayún Mapache. Después Cayún se fue y yo, apenas regresé a mi casa en la ciudad, comencé a teclear esta historia llena de aventuras y una pizca de sabiduría para compartirla con el mundo, para que algún día las lea mi hijo y para que nunca, nunca, nunca las vuelva a olvidar. Esa fue la última vez que vi a mi amigo. No dudo que me lo volveré a encontrar, solo que hay que esperar el momento propicio y el lugar adecuado. Pero en tanto ese día llega, permítame compartirles unos párrafos del primer capítulo de Cayún Mapache, que a partir de ya puede estar en las bibliotecas, en las librerías, en sus manos, pues gracias a una coedición del Conecculta Chiapas y de Nostra Ediciones, Cayún Mapache anda circulando otra vez por el país. El primer capítulo de Cayún se llama Un lugar secreto y dice así: Cayún tomó vuelo para brincar sobre unos helechos y después caer por un barranco de 5 metros. Aterrizó de cuclillas sobre un montón de hojas y continuó corriendo por la vereda que él mismo marcó durante los últimos meses en sus incursiones solitarias por la selva. Quien por curiosidad hubiera intentado rastrear sus pasos se habría desorientado, porque de repente ya no encontraría más huellas que seguir y porque parecería imposible que un niño de 11 años fuera capaz de realizar ese salto extraordinario. Caminó largo rato en medio de la corriente de un arroyo, acompañado por los gritos de guacamayas y el llamado lejano de un águila. Finalmente abandonó el río y se metió de nuevo entre la espesura de los matorrales, hasta encontrarse de frente con un árbol de chicozapote, al cual, a pesar de haber sido derribado por alguna tormenta añeja, creció de manera caprichosa, apoyando su peso encima de las ramas de un cedro. Cayún arremangó su túnica blanca y apoyó los pies descalzos sobre el tronco del árbol caído. Abrió los brazos y, como equilibrista, caminó sobre él para llegar a la copa del segundo árbol. Un movimiento brusco a ras del suelo le hizo perder el equilibrio. Asustado se dejó caer sobre el tronco y se abrazó con fuerza a él. Entonces, desde la altura, se encontró con los ojos furiosos de un puma que lo miraba fijamente. Muy despacio, Cayún subió sus pies que colgaban en el aire, tomó el arco que llevaba en la espalda y se preparó para lanzar una de las 4 flechas de punta de madera que traía con él.
Aunque con ellas no podía matar al felino, esperaba poder espantarlo, o al menos evitar que trepara por el tronco y lo atacara. El puma caminaba en círculos debajo del niño, gruñendo y sin quitarle de encima la fría mirada. Aun cuando saltara muy alto, la posición de Cayún le resultaba inalcanzable. El único peligro para el niño era que el puma encontrara a la base del árbol. Cayún acomodó su cabello largo. Con el rostro moreno tan tenso como la cuerda del arco, apuntó hacia el cuerpo del animal. Aguantó la respiración por unos segundos y junto con su grito de guerra, lanzó el primer flechazo. Así comienza esta historia escrita con el alma que se llama Cayún Mapache. Espero que ustedes se den la oportunidad y le den la oportunidad a las niñas, a los niños, a los jóvenes de conocer las aventuras que vive este niño lacandón, que hace un pacto de honor con el medio ambiente y que lo lleva a vivir grandes experiencias que serán compartidas con ustedes a través de las letras. Gracias, muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a Nostra Ediciones por tocar las puertas para que podamos llegar ante ustedes, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio y por darme la oportunidad de conocerme a través de las letras. Soy Luis Antonio Rincón García, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre y podemos mantener una conversación por ahí con muchísimo gusto. Gracias otra vez.